queridos televidentes, después del paso de ese importante avión, porque tenemos muy cerca aquí al aeropuerto internacional de Lisboa en Portugal, les enviamos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y queremos compartirles la palabra del Evangelio. Vamos a ir a un texto bíblico maravilloso que lo encontramos en Proverbios 1, pero no sin antes empezar a orar. Vamos a orar para que Dios sea glorificándose en esta hermosa mañana. Estamos en la Universidad de Lisboa, en el parque de estacionamiento de la ciudad universitaria, y al fondo tenemos una de las áreas donde están muchos estudiantes, y pues estamos aquí dándole la gloria al Señor Jesucristo, y vamos a hacer este programa de televisión para hablarte sobre el motivo de los proverbios. Amén. Padre bueno, gracias por el privilegio de estar aquí en Lisboa, Portugal. Declaramos, Señor, mensajeros y cielos abiertos para Lisboa, para Portugal, y pedimos, Señor, que seas tu gloria a través de estos mensajes de comunicación, para que el mensaje de tu palabra sea llegando a nivel de todo el mundo. Proverbios número 1. Proverbios capítulo 1. El motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué importante saber que el Señor nos ha dejado un postulado de sabiduría a través de su rey, el rey David, que ha escrito estos proverbios. Yo quiero decirles una cosa. Fue Salomón, el hijo del rey David, el que escribió los proverbios, pero también entender que Dios te los está colocando a través de la palabra de Dios para que tú los estudies, para que tú los aprendas. Los vamos a repetir y es un postulado de sabiduría y de inteligencia lo que nos da la palabra de Dios en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Qué importante saber que aquí estamos en una sede de una universidad, pero el Señor a través de su palabra nos enseña que tú puedes ser sabio e inteligente con la palabra del Señor. Para estar en una universidad tú tienes que pasar unas pruebas, tienes que pagar unos semestres, pero sobre todo tienes que cursar durante muchos años una carrera, una licenciatura, un doctorado, para poderte titular, ya sea como médico, como ingeniero, como administrador. Pero el día de hoy el Señor nos puede enseñar que con su palabra tú puedes adquirir sabiduría, puedes adquirir inteligencia, y lo hizo con el rey Salomón, que lo que le pidió fue que le diera mucha sabiduría. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amigo, amiga, en el país donde te encuentres, que este mensaje haya llegado a tu corazón con el único y fin primordial de decirte que el Señor Dios Todopoderoso hace más de 2000 años ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Y es de sabio reconocer que nuestros pecados solamente nos los puede limpiar la sangre poderosa del Cordero a través de Jesucristo. Y yo te invito el día de hoy que si tú has tenido dificultades en tu economía, en tu matrimonio, en circunstancias de la vida, de ansiedad, de temores, de drogadicción, de alcoholismo, hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra que si queremos
ser sabios, si queremos ser inteligentes, si queremos tener prudencia, si queremos tener juicio y equidad, Él nos está dando su palabra. Es que es importante reconocer que Jesucristo y Dios a través de su palabra nos pueden acercar a esa inteligencia. Yo te invito, querido amigo y querida amiga, donde te encuentres, a que con un ánimo reverente declaremos una oración de confesión de nuestros pecados, pero sobre todo de aceptación de Jesucristo en nuestro corazón. Yo te invito a que